¿Qué me dirían si les cuento que el consumo excesivo de azúcar no es en realidad el causante de los problemas de diabetes? Pero antes de que empecemos a explicar todo ese tema, quisiera introducirles un poco lo que tiene que ver con esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica producida por un problema en la producción o el funcionamiento de la insulina, la hormona que ayuda a transportar la glucosa a la célula a través de la sangre. Esto provoca un exceso de glucosa en sangre, lo cual afecta muchos órganos, incluyendo el corazón, los riñones y las arterias. Esto deriva en el fallo de estos órganos e incluye infartos, pérdida de visión y amputación de miembros o extremidades. Hay muchos tipos de diabetes. La tipo 1, por ejemplo, se da mucho en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes y es derivada de el mal funcionamiento en las células que producen la insulina. Eso porque estas células son atacadas por el mismo sistema inmune, el cual las destruye y no permite que haya paso de insulina a la sangre, y si no hay insulina en la sangre pues no se puede transportar la glucosa y eso causa el exceso de glucosa en sangre. Diabetes gestacional le da a las embarazadas. Se supone que las embarazadas deben tener un aumento de insulina propio de esta etapa para aumentar las reservas de energía, es decir, para que haya la glucosa entre a la sangre y pues tenga más energía. A veces no sucede y aunque la mujer no presente diabetes, es posible que se dé este tipo de diabetes. Ahora sí, la que nos interesa, la diabetes tipo 2, esta normalmente se daba en adultos mayores también, pero actualmente se está dando mucho en adolescentes. ¿Esto en qué consiste? Sí hay insulina, pero no funciona como debería ser. Por lo tanto, puede haber niveles muy altos de insulina en la sangre, pero no va a actuar como debe actuar. Esto se debe a qué y por qué es incidente ahora en adolescentes. Porque hay un factor importante y es el sobrepeso y la obesidad. En este tipo de diabetes, el sobrepeso y la obesidad están muy relacionados porque se produce una disminución en la sensibilidad del receptor de la insulina. Este receptor que se encuentra en las células tiene muy poca sensibilidad a la insulina y esto produce que no reconozca la insulina, y si la insulina no es reconocida pues no se da el transporte o el paso de la glucosa a la célula, por lo tanto termina acumulándose. Me explico mejor. Este es el receptor, ¿sí? Esta es la insulina y acá en mi codo está pegada la glucosa. Entonces, normalmente el receptor reconoce a la insulina y se adhiere a ella, y eso permite el paso de glucosa. Pero cuando está obstruida por grasa o sustancias del tejido graso, esto evita que haya una sensibilidad y por lo tanto no se reconoce. Así que esto ya no va a reconocer muy fácilmente a la insulina, lo que no va a permitir que se una y no va a permitir que la glucosa entre a la célula. Sabiendo esto podemos responder más fácilmente y explicar la primera pregunta que les hice, y es que el azúcar solo afecta cuando ya tienes este problema, ¿sí? ¿Qué es lo que lo causa? En el caso de la diabetes tipo 2 es un exceso de tejido graso, de sustancias derivadas de la grasa que bloquean la sensibilidad de los receptores que se unen a la insulina. Pero toda la vida nos han enseñado que el azúcar y el exceso de azúcar es el que provoca que se dé este tipo de enfermedad, cuando resulta que el azúcar es solo un caballo de Troya, básicamente, o un tipo de engaño. Supongamos que tenemos una dona o una galleta y esta galleta toda la disfrazan de azúcar, creemos que toda la galleta es azúcar, pero la galleta tiene un montón de mantequilla, fue horneada, tiene grasas saturadas, tiene grasas trans, en fin, tiene un montón de grasas. Cuando uno la toma en la mano
se nota que los dedos resbalosos no son por azúcar, no son por recubrimiento, es grasa, pura grasa. Pero la separan como dulce. Entonces, las personas que tienden a consumir un exceso de estos dulces le achacan la enfermedad de la diabetes a ellos, cuando en realidad la diabetes va directamente relacionada con la grasa, y ya cuando se tiene la enfermedad, pues el azúcar hace que se agrave el problema. En cuanto a la dieta, para reducir las posibilidades o las probabilidades, todo se maneja en probabilidades, de contraer este tipo de enfermedad, ¿sí? Porque las otras son genéticas, pero la tipo 2 se puede manejar. Es tener un consumo bajo de grasas. Esto incluye los dulces, esto incluye las comidas chatarras, esto incluye las gaseosas y toda esa comida que sabemos que es mala, pero que igual no nos importa. O que dejamos a un lado un tipo de comidas. Por ejemplo, yo no consumo dulces, entonces estoy exento de tener diabetes, pero en realidad me como un montón de comida chatarra que también afecta. Para las personas que ya tienen la enfermedad, pues es importante que se preocupen mucho por la alimentación. Y en esa alimentación lo importante es fraccionar las comidas de 5 a 6 veces al día. Aumentar el consumo de fibra entre 25 y 35 gramos por día de fibra en la dieta. Moderar el consumo de sal y reducir el consumo habitual de alcohol. Esto como recomendaciones en cuanto al plato, ¿sí? A la dieta. Se debe procurar consumir carbohidratos complejos, es decir, tubérculos, papas, arroz, pasta, en fin. Evitar carbohidratos que sean de absorción simple, como los que son pues ya azúcar. Ya sabemos cuáles son los tipos de alimentos que nos dan mucha energía muy rápidamente. Si se va a consumir carne, que sea carne magra, que tenga muy poca grasa, y disminuir las grasas trans y las grasas saturadas, y aumentar el consumo de grasas monoinsaturadas y omega 3, 6 y 9, es decir, la grasa que maneja más que todo los pescados. Listo, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que lo disfruten, que les sirva mucho y que estén aprendiendo. Ya saben, pueden dar like, pueden comentar y compartir el video, y nos vemos la próxima.